En este trabajo inicial vamos a disponer de la trama base, que es en realidad una serie de líneas que las he dibujado con el lápiz rojo, ¿verdad? El lápiz rojo que aparece en la foto, que es un lápiz de la marca Artesco, se llama Chiqueo, viene en una caja. Es una caja roja que también tiene una presentación como esta. Son 12 lápices y entonces simplemente lo he adoptado como el modo de dibujar las líneas que van a quedar ocultas, digamos, por el trazo definitivo. No ocultas, sino van a quedar diferenciadas, ¿verdad? O sea, va a ser evidente que estas líneas no forman parte del trabajo final, sino más bien son como una trama que ayuda a ordenar el resto del dibujo. Tengo por acá, solamente a modo de prueba, algunas líneas que han sido efectuadas con el lápiz 2H, o sea, un lápiz bastante duro, también bastante afilado. Todo este procedimiento en realidad se basa en hacer mediciones utilizando una regla graduada que tenga centímetros, ¿no? Una regla graduada en donde ustedes puedan, como cualquiera, ¿no? Cualquiera que tenga centímetros le sirve porque todas las medidas están determinadas en función a 1 centímetro o a medio centímetro, lo cual es viable entonces de efectuar utilizando este instrumento y además que se logre con precisión. Entonces aquí hemos hecho una organización de espacios. Aquí arriba tenemos uno que tiene 1 centímetro de altura. Aquí vamos a colocar el nombre de la lámina. Aquí hemos ubicado 16 espacios cuadrangulares de 3×3 a partir del centro de la lámina. Normalmente el formato A4 tiene 29.7 centímetros por 21 centímetros en esta dirección. Entonces hemos determinado la mitad y de ahí hemos medido hacia ambos lados, consiguiendo esta distribución. Luego hacia abajo tenemos lo que va a ser el nombre de estos de los lápices que vayamos a utilizar acá, ¿no? Porque vamos a hacer aquí un despliegue de realidad de los primeros trazos para controlar un poco la manera como hacemos el dibujo de arquitectura. Entonces aquí es una un curioso balance que se tiene que dar entre el agarre del lápiz, que es más artístico, ¿verdad? Que es como para hacer trazos sueltos, pero que nos permiten trazos largos, y trazos más bien controlados, que es acercando nuestro soporte de lápiz más hacia la punta. Esto nos permite mayor precisión. Entonces vamos a hacer trazos que son verticales, horizontales, diagonales y así, de modo que vayamos cumpliendo con rellenar esta sección con distintos trazos, y además aprovechando que tenemos lápices de distintos tonos, ¿no? Nuestro Faber-Castell como base nos va a servir para que podamos hacer eso, y vamos a ir probando con varios. Entonces estos lápices variados que vamos a utilizar los vamos a anotar acá como una manera de hacernos recordar qué es lo que hemos utilizado en cada uno de esos recuadros. En la parte de acá, a manera de ejercicio, vamos a hacer una distribución de líneas que son de 1 centímetro también, al igual que la de acá, y están separadas 1,5 centímetros, separado otra vez medio centímetro, centímetro y medio, así sucesivamente, porque en este centímetro y medio vamos a dibujar letras. ¿No? O sea, la letra del abecedario hasta donde nos dé, empezando con la A y terminaremos eventualmente aquí en la Z. Y en este espacio que hemos dejado acá de 1 centímetro, vamos a dibujar
Para evitar que la cámara deje de enfocar el formato en la misma posición, he fijado mediante dos pequeños fragmentos de esta cinta adhesiva, ¿no? Dos aristas, de modo que ha quedado fija la lámina. Ustedes pueden, si desean, hacerlo también, o no, simplemente mantener la lámina suelta. Por si acaso, como ustedes pueden notar acá, para lograr que las líneas queden paralelas, normalmente mido en 2 puntos, o sea, en 2 alineaciones, luego simplemente uno los puntos. Eso para evitar que las líneas vayan a ir saliendo sin guardar paralelismo. Espero que puedan encontrar la manera de hacerlo, porque aquí en general he tomado 2 puntos y acá también, y acá he seguido tomando puntos y acá también, y entonces simplemente los he unido. Como ven, he creado una línea adicional que está más o menos al medio de ambas. Esa línea me va a servir para ubicar aproximadamente algunas líneas características de ciertas letras, que va entonces a permitir que todo parezca bastante más controlado que simplemente si omito eso. Parte del interés también estaría en lograr que la ocupación de nuestro trabajo cree una especie de marco virtual, o sea, una especie de contención dentro de un rectángulo imaginario, y no necesariamente queda definido por una línea, sino en este caso, por ejemplo, no una línea ajena a los dibujos, en este caso, por ejemplo, por la línea D, o en este otro caso, sugerida por la proximidad de este número 1 que he añadido en lo que es la descripción del ciclo en el que estamos cursando. Pensemos en hacer un trabajo simétrico, entonces lo que hagamos acá, haremos acá también, de repente cambiando de lápiz básicamente, y eso nos va a ir generando algo interesante. Imaginemos que acá empiezo a utilizar uno de los lápices que permiten los trazos más finos, que es el lápiz que viene en esta caja, que vendría a ser el 2H. Hay cajas que vienen con lápices aún más susceptibles de ser afilados, y entonces los trazos son aún mucho más finos, la punta es más resistente, y el resultado es más tenue también, porque la intensidad de ese lápiz es mayor que este 2H, es pues de una naturaleza aún más tenue. No estoy presionando el lápiz demasiado. Conforme hago una línea, la fineza del trazo se va alterando porque se va gastando la punta, y entonces es de esperar que empiece con un grosor y acabe con otro. Si no hiciera nada al respecto, o sea, si dibujase todas las líneas sin hacer nada, o sea, manteniendo el mismo ángulo y la misma posición, empezaría siendo una línea delgada y acabaría siendo líneas gruesas. El objetivo para evitar eso, en lo posible, naturalmente, sería tajar el lápiz a cada instante, pero para hacer menos engorroso el asunto, lo más probable es que esto de la grosor de línea se mantenga girando el lápiz cada vez que vemos que la línea se va haciendo excesivamente gruesa, ¿no? Entonces, como ustedes pueden notar, cada vez que hago una línea, me pareciera que conviene girar el lápiz para encontrar un punto en el cual todavía tiene o conserva, una suficiente fineza en la punta, como para garantizar que el trazo que voy a hacer es parecido o bastante parecido a los anteriores. Se trata entonces de que ustedes, en este caso, además de este ejercicio de control de línea, puedan hacer trazos que parten desde la línea guía de la parte superior hasta la línea guía de la parte inferior sin detenerse, y además manteniendo paralelismo tanto a esta línea previa como al borde al cual ustedes aspiran a llegar completando toda la sección.
¿no? Como ustedes ven, entonces es un ejercicio de control en donde se pone en juego su visión y la coordinación de su mente con su mano que está manejando el lápiz. Que también lo pueden hacer, ese es el encargo que nos gustaría que ustedes ejecuten, y para ello deben poner mucha atención, ¿no? Tienen que prestar mucha atención para evitar que las líneas se pasen, para evitar que las líneas no lleguen, ¿verdad? O sea, el trazo tiene que ser lo más preciso desde la línea de referencia hasta la siguiente. Veamos qué pasa si hago lo mismo que ya, pero en el casillero que está aquí al final, y esta vez lo voy a hacer con un lápiz más bien de naturaleza más blanda, es un 6B. Las líneas van a salir mucho más oscuras, esa es la idea. Probablemente tampoco por lo mismo me conviene hacer las líneas tan cercanas unas a otras, cuidar de girar el lápiz para evitar que este pierda fineza de manera abrupta o de manera excesiva, y así lo que vamos a conseguir es eventualmente una superficie texturada con estas líneas de una forma bastante regular y controlada. Entonces nuestras líneas guía nos dan el punto de partida y el punto de finalización de cada uno de nuestros pequeños trazos, de 3 centímetros cada uno, y eso es el ejercicio que se parece en realidad a estos ejercicios que se hacen para dibujar letras, ¿no? Recuerden que ustedes al iniciar su preparación en el control de un lápiz o de un lapicero han aprendido a hacer trazos. Es decir, esto es como regresar a uno de los grados formativos más básicos de nuestra preparación, como la habilidad de utilizar un instrumento gráfico, ¿no? Tenemos que controlarlo, porque si no el resultado es bastante sorprendente, por así decirlo. Nos puede salir cualquier cosa, y esto es como hacer ese tipo de ejercicios. Era en realidad para caligrafía, normalmente se utilizaba, ¿no? Pues bien, ahora lo vamos a utilizar para empezar a hacer el control de nuestros instrumentos para dibujar arquitectura. Bien, entonces el de acá es un 6B y el de acá es un 2H. Yo decía, vamos a colocar acá en esta línea el lápiz que hemos utilizado, ¿no? Yo he utilizado aquí el 6B, y entonces voy a anotar que he utilizado el 6B, y aquí he utilizado el 2H, que en rigor debería de escribirlo con el mismo lápiz con el que he hecho los trazos. Entonces aquí aparecería de forma evidente cómo es que el dibujo con este lápiz es mucho más tenue que el de acá. Vamos a continuar con el 2H o el H. Sí, el 2H, para que no haya contradicción entre estas anotaciones y lo que viene acá. Y tal vez nos conviene ahora hacer trazos horizontales. He hecho entonces líneas horizontales con el mismo 2H. Aquí haríamos lo mismo, pero con el 6H. Traten entonces de controlar su trazo. Fíjense que es uno solo, de lado a lado, ¿no? Girando el lápiz para evitar que el trazo de pronto empiece a resultar excesivamente grueso comparado con los anteriores. Si ustedes ven que a pesar de estar girando, las líneas empiezan a salir notoriamente gruesas, es evidente que ese lápiz necesita tajarse. Sobre el tema de tajador, pues hay muchísimas opciones. Yo sugiero un tajador que permita que la punta del lápiz sea bastante larga, o sea que no sea muy corta, porque cuando es muy corta la forma de la punta después de tajarlo se gasta muy rápido. En cambio, de esta forma, cuando el resultado del tajador es una forma bastante alargada, permite conservar la punta girando una cantidad de veces mayor que si la forma es de un cono más corto, ¿no?
es difícil saber en el mercado cuál es el tajador que conviene, porque no lo podemos usar, o sea, lo compramos y confiamos que va a funcionar, pero podría no funcionar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la versión con 6B de los trazos horizontales. Se nota que tiene una textura más fuerte, evidencia más el grano del papel que con el caso de la textura o de las líneas horizontales con 2H, ¿no? Se ve más irregular porque pareciera que el apunte del lápiz salta más en función a la textura del papel. Correspondería entonces ahora hacer trazos con lápiz que vayan variando. En este caso voy a utilizar el lápiz H. Aquí he trazado líneas a 45 y acá después del 6B podría utilizar el 5B, con el cual voy a hacer también trazos a 45. Por simetría debería de ser en esta dirección, y aquí dependerá de si son zurdos o son derechos para escoger la posición de la mano. Sugiero que empiecen haciendo la diagonal del cuadrado y luego por paralelismo vayan añadiendo los trazos que vienen a continuación. Mantengan posible la misma separación entre las líneas, que empiece en la línea roja o la línea de referencia del área de trabajo de 3×3. Algunos tendrán que tener paciencia para evitar que la línea salga demasiado chueca, ¿no es cierto? Bueno, ese es el control que estamos esperando que ustedes adquieran en base a estos ejercicios. Tiene sin duda algo que ver en la presión que se ejerza sobre la superficie. A veces esa presión está controlada de forma inconsciente por el usuario del lápiz y pues presiona muchísimo, ¿no? Hace unos surcos de tanto que presiona. Entonces hay que evitar eso para que surja de manera natural la tonalidad con la que está calibrado el lápiz, ¿no? Se entiende que 5B es muy parecido al 6B, pero no es igual, o sea, tiene una composición que hace que el gris que surge de esta punta es ligeramente más claro que el que sale del 6B, y eso podría ser anulado porque se aplica demasiada presión o una presión diferenciada, o sea, se pone más presión en este lápiz que en el anterior. El resultado naturalmente es que esto va a parecer igual o incluso más oscuro que el que correspondería al 6B, lo cual es contradictorio. Bien, una vez que hemos hecho esto, voy a hacer en el otro sentido en ambos casos y continuaremos. Llegamos al final de este ejercicio. Como ustedes ven, ha sido una secuencia utilizando lápices de distinta gradación. En este caso culminamos con el lápiz B, que vendría a estar en esta parte. Voy a colocar un papel encima de lo que ya dibujé porque pues pasar mi mano encima seguramente generaría unos borrones que estoy evidentemente tratando de evitar. Con este lápiz necesitamos mantener el giro de la punta entre un trazo y el otro porque es bastante blando y entonces se gasta bastante más rápido que si estuviésemos utilizando los lápices de la gama H, que son más duros. Traten de definir de dónde llegan y hasta dónde, de dónde parten y hasta dónde llegan con cada uno de los trazos. Fíjense en el paralelismo porque es muy fácil perder de vista eso y entonces ustedes estarían haciendo líneas que no son paralelas o que progresivamente van perdiendo paralelismo, ¿no? O sea, esto sin duda no puede hacerse sino concentrándose. Tiene que estar poniendo su atención a lo que están haciendo, porque cada momento están haciendo algo que tiene repercusión en el conjunto, y imagino que aquí, además de darse cuenta de que están haciendo una línea paralela,
su visión periférica les dice si están haciendo la línea muy cerca, muy lejos, muy gruesa, muy delgada, porque ven que otras partes están notoriamente de otro tono de gris, o sea, las líneas están generando una lectura distinta. Ok, entonces esa sería la primera parte, ¿no? Hemos dicho que aquí hemos utilizado el lápiz B, por lo tanto voy a colocar aquí el dato. Es el lápiz B. Fíjense que en este caso también he incluido una línea central para poder ordenar las características que corresponden a cada una de las letras que tienen algo que ver con esa posición, ¿no? Cuando no la utilicé, eventualmente salió esta letra o esta de acá, lo cual desordena un poco. Tengan en cuenta eso, las líneas guías en el caso de las letras no son dos, son tres necesariamente, ¿no? Tres son las que ayudan a organizar que el dibujo de las letras es ordenado. Bien, entonces con eso en mente vamos a añadir las líneas intermedias que podrían haber acá para poder empezar a dibujar los textos. Vamos a probar entonces a dibujar las letras con el lápiz 2B. Noten que aquí hemos subdividido estos espacios de un centímetro y medio de altura total, lo hemos dividido en 4 partes, es decir, esto lo hemos subdividido, como ustedes pueden apreciar acá, en realidad sin medir, sin más o menos al ojo, esto de acá, ¿no? Primero en la mitad, luego en la mitad de la segunda parte, y luego hemos unido con una regla. Y entonces ahora tenemos en principio una posibilidad de hacer las letras siguiendo esta ubicación de los elementos medios alineados con el centro de esta división. Ahora vamos a hacer una variante, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer una variante en donde, bueno, con la Q no hay mucha variante posible. Creo que en la Q la vamos a hacer así, ¿no? Vamos a hacer en la R, de repente es más obvia la posibilidad. Tenemos la posibilidad de hacer una R con esta forma, ¿no es cierto? La S también. La S. También podemos hacer la T. Bueno, la T no hay mucho en realidad, ¿no? La U tampoco. La B tampoco. La W de repente. La X no mucho. La Y podría ser, ¿no? O sea, si nosotros hacemos la Y así. Y la Z tampoco. La Z, sí, podríamos hacer la Z si es que le colocamos esto que a veces tiene la Z en esa posición, ¿no es cierto? Entonces ahí terminamos la primera. Vamos a hacer ahora una versión en donde a estas letras le modificamos este punto no al tercio de acá, o no a la cuarta parte de acá, sino a la cuarta parte de abajo. Es decir, ¿qué pasa si a la A le coloco esto acá? La B obviamente no va a ser hasta acá, así no sería muy feo. Así. Sí. La C no tiene mucho que decir. La D tampoco. Y la E sí, ¿no? Porque la E la podríamos hacer que tenga de repente esto acá, ¿no? Tal vez la A deberíamos haberle puesto con la línea arriba también para que se alinee. Voy a hacer la división de esto entonces, el siguiente renglón. Había dicho que lo podemos hacer sin medir, o sea, primero calculo la mitad visualmente y luego la otra mitad. Y luego uno, esto con una regla, ¿no? Una regla aquí, me permite hacer eso. Aquí esto. Y acá finalmente esto. Voy a continuar de E y entonces acá tendría que poner la F. La F.
¿no es cierto? Luego tendría que poner la G. Y según esto debería de ir hasta arriba. Está difícil. Difícil, ¿no? Raro se ve. Parece una O. La H. Ahí. La J. Por acá. L. M ya hemos hecho, ¿no? No, no hemos hecho. ¿Dónde está la mitad? Entonces le abrí una M acá. Una N. Una O. Una P. Una P sería muy gracioso porque puede ser así. ¿No es cierto? Y vamos a ver hasta dónde llegamos pues, con esta opción. Y otra sería bajarla, ¿no? Que esté acá abajo. O sea, esta que intenté hacer con la de acá, luego vamos a intentar hacerla un poco más en el renglón que viene, a ver si se puede. Ah, no, el renglón que viene ya es para números, o sea que no, ahí cambio. P, Q, ¿no es cierto? Ahora vamos a repetir en realidad eso. Ah, en realidad podríamos hacer una cosa así, ¿no? Eso. Sí. Vamos cambiando. Ok, entonces ustedes ven ahí variantes aprovechando los trazos que he generado. Acá también voy a hacer una división para los números. Por si acaso voy a hacer una división ahí, me permite un mejor control del dibujo, ¿no? Y entonces vamos a hacer, bueno, la típica, el 1. Parece que debería haber usado tercio, ¿no? Porque esto me está sugiriendo tercios. Tienen que fijarse que los números no se inclinen en su geometría general. Todavía estamos hablando de letras y números que son esencialmente verticales, ¿no? O sea que el eje de todos estos números y letras es vertical. Ojo con eso para que no vayan a estar haciendo letras y números con inclinaciones. Vamos a hacer bastantes unos. De aquí no alcanza. Ya vamos a hacer un cuadradito simplemente para rematar. Muy bien. Y entonces, aquí nos queda para hacer una línea de algo también. Bueno, haríamos números más chiquitos, a ver qué pasa. Pero haría de pronto con esta línea roja hacia abajo, a ver qué pasa. O sea, en vez de ponerlo a la mitad, voy a hacer la línea que sea ligeramente hacia abajo, como si fuera un tercio, ¿no? Un tercio. Entonces eso me va a permitir hacer el 1, el 2, se debería tener el tercio arriba en realidad. El 4 sí podría aprovechar esto. El 5 es un tercio arriba.
El sexto es un tercio arriba también. Séptimo no aprovecha. 8 es un tercio arriba. 9 sí aprovecha. 10 no. 11 tampoco. 12 no. 13 tercio arriba. 14 ya vemos que sí. 15 tercio arriba. 16 también. No hay mucho misterio, ¿no? Tercio arriba. Tercio arriba. Y así sucesivamente. Tercio arriba. Muy bien. Entonces aquí aparecería al final la línea sobre la cual se va a escribir el nombre de cada uno de ustedes, y así habremos completado este primer ejercicio de calentamiento, utilizando además los criterios de medición, el uso de las líneas guías, el control del trazo, las distintas maneras de dibujar las letras y los números, enfatizando el orden en un tercio, al centro, o más bien hacia la parte inferior, como en el caso de estas de acá. Entonces hay bastantes opciones que ustedes pueden explorar para hacer que el ejercicio de coordinación de trazos ofrezca una hora de entretenimiento.